Hola nuevamente, empecemos por el Fondo Monetario Internacional. Como les decía en mi pastilla anterior, el Fondo Monetario Internacional se crea con el objetivo central de asegurar el libre cambio entre monedas y para eso establece un patrón oro, un anclaje entre el dólar y el oro y por el otro lado la posibilidad de cualquier otra moneda internacional cambiarla por dólares o por oro. Esto daba una cierta seguridad y hacía que para cualquier estado, cualquier moneda de otro estado fuese relativamente confiable. Cuando teníamos avanzada la década de 1970, una decisión unilateral de los Estados Unidos es romper el anclaje entre el dólar y el oro. ¿Qué significa esto? Estados Unidos declara que de allí en adelante no va a seguir teniendo respaldo en oro para su moneda. Esto generó una serie enorme de problemas a nivel internacional, grandes presiones, amenazas contra Estados Unidos de una corrido de liquidar todos los dólares que tenían otros países para hacerle perder valor, o sea, generar una sobreoferta de dólares. Y Estados Unidos respondió muy simple, no hay ningún problema, liquiden los dólares, hagan que el dólar pierda valor, pero acuérdense que ustedes tienen en los bancos centrales como dinero de reserva, como activo en el que han estado ahorrando, solo dos cosas, dólares y oro. Y la mayoría de ustedes tiene más dólares que oro. Por lo tanto, si ustedes corren contra el dólar, lo que va a pasar es que nos vamos a empobrecer todos y no solamente los Estados Unidos. Es decir, para cuando Estados Unidos decide unilateralmente romper el patrón, ya tenía, como dicen en el barrio, la sartén por el mango, y el resto de los países finalmente tuvo que acceder a esa ruptura. Y entonces se creó un nuevo tipo de cambio despojado del oro y que sigue siendo una de las misiones del Fondo Monetario Internacional asegurar que se mantengan ciertos equilibrios para asegurar el libre cambio internacional de monedas, generando bandas de fluctuación entre lo que cuesta una moneda respecto al dólar, bandas que se han ido ampliando con el tiempo para que la fluctuación pueda ser cada vez mayor. Y el dólar vale porque ¿por qué vale? El dólar vale ahora no por tener ningún respaldo, el dólar vale porque hay una creencia de la gente en que la economía de los Estados Unidos es suficientemente fuerte como para respaldar su propia moneda. ¿Qué significa esto? Una crisis sobre la economía de los Estados Unidos en realidad es una crisis global, porque afecta el valor de la principal moneda de cambio mundial. ¿Qué más significa esto? Que Estados Unidos puede apreciar o depreciar su moneda libremente, porque si su moneda se encarece para todo el mundo. Y si su moneda pierde poder de compra, entonces todo el mundo pierde poder de compra. Y este es el sistema de cambios que hoy tutela y vigila el Fondo Monetario Internacional. Ahora, cumple algunas otras misiones, evidentemente, acompañando a esta que es su función central. Esas funciones tienen que ver con control de la normativa internacional que hace a los intercambios financieros. Fundamentalmente tiene que ver con que los países le informen cuando van a introducir cambios en sus políticas financieras que pueden afectar a otros países o el mercado financiero internacional. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Los países le informan. El Fondo Monetario Internacional realiza un estudio y le dice a los países, les recomienda a los países, si entiende que eso puede ser perjudicial, que tomen otro tipo de medidas. ¿Están los países obligados a seguir el consejo del Fondo Monetario Internacional? No, de ninguna manera. ¿Tiene el Fondo Monetario Internacional la capacidad para obligar a los países a seguir ciertas recetas imponiéndoles condiciones? No, no la tiene. Es una práctica que ha surgido con el tiempo y que no tiene sustento jurídico, más allá de lo que se llama las revisiones del artículo 4, porque estamos hablando del artículo 4 del acuerdo constitutivo del fondo, en el que todos los miembros aceptan que el Fondo Monetario Internacional pueda hacer una revisión de sus cuentas exteriores, de tal manera que el fondo conozca la situación más allá de lo que los estados le están informando. Y el fondo, después de hacer una revisión, puede darle consejos al estado sobre qué hacer. Pero no hay ningún mandato jurídico y legal por el cual los estados tengan que seguir el consejo que les da el Fondo Monetario Internacional. Lo que ocurrió con el paso del tiempo es que el Fondo Monetario Internacional se mostró como
una herramienta sumamente útil y sumamente poderosa al momento de imponer desde un manto de multilateralidad algunos de los intereses más fuertes que tienen los estados más poderosos. Por ejemplo, facilitando el ingreso de la empresa privada en el territorio de los países al mismo momento que se iba produciendo sus independencias en la década de la descolonización. Por ejemplo, asegurando que el dólar se mantuviese como medida de referencia internacional. Por ejemplo, rescatando a los países cuando llegaban a situaciones límites de desequilibrio financieros. Lo que comenzó a hacer el Fondo Monetario Internacional es, cuando un país llegaba a una situación límite y solo podía recurrir al fondo, por eso se dice que es un prestamista de última instancia, solo podía recurrir al fondo porque los mercados internacionales ya no le prestaban dinero o se lo prestaban a unas tasas tremendamente caras y eso hacía imposible para el Estado tomar deuda en los mercados privados internacionales. Entonces iba al fondo y el fondo le decía, sí, ok, yo te presto, pero te presto con condiciones. Yo te presto, pero vos tenés que hacer A, B y C. Y el Estado, sin opciones, firma una carta de acuerdo, que supuestamente es una decisión soberana tomada por el Estado sin presiones, con el Fondo Monetario Internacional aceptando aplicar un plan económico a cambio de que el Fondo Monetario Internacional le desembolse recursos. Y el Fondo Monetario empieza a trabajar con la lógica de te doy un tercio de lo que te prometo y reviso si hiciste lo que tenías que hacer. Si lo hiciste, te doy otro tercio y vuelvo a revisar. Y entonces se mantiene una revisión que es a la vez un sistema de presión muy fuerte para que los estados que reciben dinero del fondo hagan lo que el fondo dice que tienen que hacer para recuperar sus economías. Y esto que el fondo siempre ha dicho que tienen que hacer es aplicar recetas económicas ultra ortodoxas desde lo económico. Y esto significa ajuste estructural, achicar el Estado, quitar beneficios sociales y todo lo que en la Argentina conocemos muy bien. Por eso nuestros países no quieren nada al Fondo Monetario Internacional, a pesar de que originalmente y en última instancia debería ser aquella fuente a la que recurrir cuando ya nadie quiere prestarnos un peso, un dólar, por la situación en la que nos encontramos económicamente hablando. Hay algunas cosas más sobre el Fondo Monetario Internacional para compartir y lo hacemos en una próxima pastilla.